Hola, bienvenidos a Expresión Profesional de Nutrición. Mi nombre es Manuel Alcántara, en sustitución de Antonio Martín Gutiérrez. Hoy les vamos a tener un programa temático, 3 temas en particular. Primero vamos a hablarles del cáncer, luego del hígado graso y por último de las enfermedades renales. Para ello consultamos a expertos en la materia, los cuales nos dirán todo lo que necesitamos saber como profesionales de la salud y pues lo que tenemos que decirle a los pacientes. Sin más que decirles, comenzamos. Aunque parezca el típico triunfador, no lo soy. Este reloj, estos zapatos, esta ropa cara no son míos. Ni tampoco el coche. Son rentados para este comercial. Y tampoco tengo tanto éxito con las mujeres. La güera del coche no quiso darme su celular. Esto es un comercial. Pero es un comercial honesto. Por eso, para hablarte de los productos Light y Zero no lo voy a hacer yo, lo van a hacer los especialistas. Efectivamente, los productos Light y Zero pueden formar parte de una alimentación equilibrada. Existen más de 1000 productos de este tipo en todo el mundo y llevan más de 50 años en el mercado. Incluso, algunos son 100% naturales. Con toda honestidad, hablemosclaro.org. Como les comentamos anteriormente, tenemos 3 entrevistas para cada uno de los temas de los cuales abordaremos hoy. Primero hablamos con Guadalupe Serna, ella nos va a hablar sobre el cáncer, viene del Instituto Nacional de Cancerología. Luego hablamos con Elisa Gómez, ella es del Instituto Nacional Salvador Subirán y nos va a hablar sobre el hígado graso, este gran problema que hemos tenido en los últimos años. Y por último hablamos con el doctor Rafael González, él nos va a hablar sobre estas enfermedades renales que pueden llegar a presentarse no solo en la diabetes, sino en la población en general. Entonces, sin más que decirles, esperemos que disfruten estas entrevistas. La nutrición siempre ha sido importante, pero ahora con los estudios que se han realizado, pues la nutrición cada vez ocupa un lugar preponderante y sabemos que si no tenemos unos hábitos de alimentación adecuados, podemos prender switches que prenden y apagan el hecho de que una enfermedad aparezca, como es el caso del cáncer. Sí, se sugiere tener una alimentación adecuada, es decir, comer frutas y verduras como ahora los comerciales lo mencionan. ¿Por qué? Porque tienen vitaminas y minerales, antioxidantes, muchos de ellos, que ayudan a que la célula no se dañe, que tenga mucho más tiempo en mejor condición. Y por otro lado, bueno, pues el ejercicio, que es uno de los pilares de una buena alimentación, ¿no? El ejercicio de la mano con una buena alimentación es lo que te permite prevenir muchas enfermedades. Es un poco dependiente del paciente y del tratamiento que éste reciba. Cuando un paciente está recibiendo quimioterapia, radioterapia, como parte de los efectos secundarios de estas terapias, se presenta náusea, se presenta vómito e incluso rechazo o aversión a ciertos alimentos, de forma tal que, bueno, pues se inclinan un poquito más por comer frutas y verduras o alimentos que tengan pocos olores o que sean poco condimentados. Sin embargo, la proteína es muy importante y esta proteína la encontramos en la leche, en la carne, en el huevo, ¿no? Y hablando por carnes blancas o rojas. Y no podemos conceptualizar una alimentación si no tiene cereales, que se encuentran las tortillas, el arroz, la sopa de pasta, sin las verduras, sin las frutas, sin las proteínas, sin las leguminosas, ¿no? Entonces eso puede formar una alimentación adecuada, ¿no? La nutrición inicia como la medicina, siendo una medicina general, siendo una nutrición general. Sin embargo, cada uno de nosotros nos hemos desempeñado en un campo de interés y nos hemos hecho expertos, especialistas en la rama de las enfermedades del riñón, del corazón, en mi caso el cáncer, y
nosotros mismos vamos a ser los precursores de especialidades formales de este tipo. Es necesario, es imposible leer de todas las patologías y ser expertos en todas las patologías. Yo creo que es el paso que sigue, el hacer especialidades en nutrición. Bueno, la enfermedad de hígado graso es un trastorno del hígado en el que existe acumulación de grasa dentro de la célula que se llama hepatocito, la célula del hígado como tal, y que sobre todo es una enfermedad crónica que se hace cuando incrementa el consumo de grasas o de azúcares o de energía en el cuerpo. Entonces se van almacenando estas grasas dentro del hígado, empieza a haber inflamación en el mismo, que luego puede haber depósitos como de colágeno, y empieza a haber lo que se llama esteatohepatitis, que es una inflamación además de la infiltración grasa como tal, y te puede llevar a la larga a cirrosis hepática o a trastornos un poco más complicados. Los principales ejes de tratamiento tienen que ser que la dieta sea baja en energía, que no tenga un excesivo consumo de grasas, sobre todo grasas saturadas o de grasas trans, y que tenga una disminución en el consumo de azúcares, sobre todo azúcares simples como la fructosa, la sucrosa, la sacarosa, un adecuado aporte de proteína de origen animal o vegetal, pero que sea sobre todo proteína que no vaya acompañada con mucha grasa, un adecuado aporte de fibra, 25 a 30 gramos de fibra como tal, y ejercicio, que es algo también muy importante en el tratamiento. El diagnóstico generalmente lo hace un gastroenterólogo, aunque el nutriólogo puede darse cuenta si un paciente tiene o no hígado graso evaluando la distribución corporal, que sobre todo en personas que tienen distribución de grasa abdominal, que trabaje con un equipo multidisciplinario, porque el diagnóstico más preciso se hace con biopsia hepática, entonces eso le hace un experto en el área de gastro o de patología, pero tomando en cuenta perfil de función hepático, perfil de lípidos sanguíneos y glucosa sanguínea o insulina, puedes más o menos llegar a una aproximación diagnóstica. Bueno, yo creo que hoy día en México es como muy evidente la necesidad social sentida que hay del nutriólogo, porque tenemos un país en el que el problema de sobrepeso, obesidad y malnutrición, que también está el otro lado de desnutrición, es muy frecuente y muy prevalente y afecta la calidad de vida de las personas, la economía de las personas. Esto ocasiona que haya más enfermos más pronto, entonces también la economía del país. Un país, yo siempre he dicho que un país más sano es un país más contento y más productivo. Entonces el nutriólogo tiene que ver, yo creo que desde la calidad de vida de la gente, la cultura tiene mucho que ver con la manera de comer, entonces también la sociología y la antropología de la alimentación es súper importante y incide en toda la población, ¿no? Para prevención de enfermedades y para tratamiento de las mismas. Entonces, pues yo te puedo decir que soy nutrióloga, ¿no? Para mí es como lo más importante, pero cada quien tiene su opinión al respecto. Uh-huh. Yo no soy ama de casa, soy modelo de publicidad. Y esta casa, por supuesto, no es mía. Imagínense, con el sueldo que se gana en este trabajo. Y sí estoy esperando otro niño. Pero esos no son mis hijos. Los míos son tremendos. Serían incapaces de estarse así de quietitos y sonrientes. Esto es un comercial, pero es un comercial honesto. Y por eso, para hablarles de los productos Light y Zero, no lo voy a hacer yo, lo van a hacer los médicos. Así es, los productos Light y Zero, como se les conoce comúnmente, son alimentos a los que se les ha eliminado una parte o toda la grasa, el azúcar o el sodio. Además, existe evidencia científica de que sus ingredientes son seguros y los pueden consumir tanto niños como embarazadas. Con toda honestidad, hablemosclaro.org.
Un paciente con problemas renales debe de preferencia llevar una dieta restringida en proteínas, pero esto es súper importante que tengan a un nefrólogo y nutriólogo de confianza para restringirlo más o menos entre 0.6 y 0.8 gramos por kilogramo por día. Esto es bien importante si ya está en diálisis o no. Estamos hablando de un paciente sin diálisis, esta restricción de 0.6 a 0.8. Cuando esté en diálisis se recomienda incrementar la ingesta proteica entre 1.1 y 1.2 gramos por kilo y si se llega a trasplantar, incrementarla también un poquito más. Fundamental. Me parece que la nutrición apenas se le empieza a dar la importancia que tiene y no en todos los lugares, ¿no? Desafortunadamente el grupo médico y muchos otros especialistas no le damos esa importancia, pero es fundamental. El paciente es lo que come y más en pacientes como los nuestros que son nefrópatas con falla renal, es súper importante el manejo nutricional. Quizá porque como el conocimiento ha crecido tan vertiginosamente y es tan amplio, es muy difícil conocerlo si no te especializas en algo. Una de las desventajas de especializarte en algo es de que dejas de ver las otras cosas que también se están presentando. Pero la única forma en la que me parece que nuestros pacientes se van a ver beneficiados es de que tengan un tratamiento multidisciplinario con personas que están especializadas en una rama de la salud. Porque cada vez se modifica la dieta que consumimos, ¿no? Hay algunos especialistas que recomiendan que la tendencia es a que recuperemos nuestras costumbres, es decir, comer como lo hacían nuestros abuelos. Como estamos comiendo cosas cada vez más modificadas, tanto genéticamente como químicamente, creo que es bien importante que nos especialicemos en la ingesta alimenticia para saber qué efectos puede tener esto a largo plazo. Una persona con diabetes puede comer muchos alimentos, prácticamente todos los alimentos. Hay que ingerir lácteos, de preferencia lácteos descremados, leche descremada o yogur descremado. Los pacientes con diabetes pueden o deben de comer cereales, leguminosas, cereales como el arroz, el maíz, el trigo del pan, las galletas, las tortillas. Debe comer leguminosas como el frijol, las habas, las lentejas. Es muy importante este tipo de alimentos porque pueden darnos un importante aporte de fibra que es muy benéfico en los pacientes con diabetes. Otro tipo de alimentos son las frutas. Las frutas, sin embargo, contienen azúcar y es importante moderar su consumo. De preferencia hay que elegir las frutas que tienen cáscara y comerse la fruta íntegra, a mordidas, en lugar de los jugos de fruta. Y este tipo de alimentos, las frutas, deben de estar bien calculadas en un plan de alimentación de una persona con diabetes para evitar un descontrol. También es importante incluir carne roja con poca grasa, pollo sin la piel, consumir regularmente pescado. Los pescados tienen un buen contenido de ácidos grasos omega 3 que tienen un buen efecto sobre el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular pues está aumentado en las personas con diabetes, es decir, los problemas del corazón. Entonces es buena idea consumir una cantidad de pescado que sea equivalente a 200 gramos semanales de pescado para tener una buena alimentación. Las verduras no deben de faltar en la dieta o en el plan de comidas de una persona con diabetes porque nos aportan vitaminas, minerales y fibras que decíamos que tienen un efecto benéfico en la glucosa de los pacientes con diabetes porque la fibra impide la absorción de la glucosa derivada de los alimentos. Entonces el aporte de verduras debe de ser alto, más o menos de 3 a 5 porciones al día de verduras. Y finalmente las grasas, pero debemos elegir las grasas de origen vegetal, los aceites vegetales, el aceite de oliva, el aceite de canola, de soya, el aceite de girasol, de cártamo. Es preferible al consumo de grasas saturadas o de origen animal como tocino, manteca, crema. Hay que evitar ese tipo de grasas y elegir más bien grasas de origen vegetal, grasas insaturadas, ya sea monoinsaturadas o poliinsaturadas. Entonces en realidad la persona con diabetes puede comer una gran variedad de alimentos. Básicamente hay que evitar los alimentos ricos en azúcares, esos hay que evitarlos, el refresco, el azúcar, la miel, las jaleas deben evitarse. Hay que evitar las grasas en exceso y sobre todo las de origen animal. El consumo de alcohol debe de ser muy moderado.
Si hay alguna contraindicación, como pacientes que tienen problemas de triglicéridos muy altos, pues hay que evitarlos, pero si el paciente desea tomar alcohol, lo más que se debe de consumir es una copa de alcohol, que pueden ser 120 mililitros de vino tinto de preferencia, que puede incluso tener efecto benéfico en el colesterol HDL, que también mejora el riesgo cardiovascular, el riesgo de infartos. Entonces, la alimentación de la persona con diabetes puede ser y debe ser muy variada para obtener pues todos los nutrientes que necesita. Es muy importante porque la alimentación tiene que ser personalizada. El aporte de energía o el aporte calórico que cada uno necesitamos es diferente, ya que tiene que ver con el género, si somos hombres, si somos mujeres, si somos altos, si somos bajos, el peso ideal. Entonces, todos estos factores determinan la cantidad de energía que necesitamos. De preferencia, el plan de alimentación de la persona con diabetes debe de ser calculada, debe de ser planeada por un especialista en nutrición que nos diga cuántas calorías, cuál es el aporte de energía que necesitamos y que nos haga un ajuste de la cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasa que necesitamos consumir. Las personas con diabetes pues deben de consumir carbohidratos o hidratos de carbono, pero de preferencia de tipo almidones, evitar los azúcares, las mieles, las jaleas. Entonces, un nutriólogo o un especialista en nutrición debe de hacer un cálculo para que la cantidad de sus alimentos sea mínima, o incluso los azúcares del plan de alimentación de la persona con diabetes debe ser exclusivamente de la fruta, no de otras fuentes como azúcar o miel, ¿no? Hay que evitar esos alimentos. El aporte de proteínas es importante cuando hay daño renal. El aporte de proteínas se debe de disminuir porque la enfermedad renal es frecuente o es posible en las personas con diabetes de larga evolución que no se cuidaron, pueden llegar a desarrollar insuficiencia renal. Entonces, el aporte de proteínas se tiene que reducir y ajustar a las necesidades de la persona, a las necesidades del paciente. Y el aporte de grasas, pues debe de calcularse que sea principalmente grasas de origen vegetal, y pues un especialista le debe de dar al paciente ejemplos de lo que puede comer en función también de sus gustos y de sus preferencias alimentarias. Cada uno de los mexicanos consumimos en promedio 5 botellas de PET a la semana. Si por cada uno de nosotros se reciclara tan solo una botella de PET a la semana, ahorraríamos la energía eléctrica similar a la que consume todo el estado de Zacatecas en 5 días. Tómalo en serio. Piensa, somos más de 100 millones de mexicanos. Esperamos que les hayan gustado estas entrevistas que les presentamos hoy. Recuerden que para cualquier sugerencia, crítica u opinión sobre ellas o sobre el programa en general, incluso sobre el desempeño de quienes participan en este programa, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos en Club Nutrición, en Twitter en @Club Nutrición, y también pueden mandarnos un correo en opinion@clubnutrición.com.mx. Sin más que decirles, nos despedimos. Mi nombre es Mario Alcántara, en sustitución de Antonio Martín Gutiérrez. Esto fue Expresión Profesional de Nutrición. Hasta la próxima.